Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, profe, compañeros, bendición. Hola. Esperemos un momentico a ver si se conectan los demás para comenzar. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, compañeros, profe. ¿Cómo va el bebé, Jamie? Bien, gracias a Dios. ¿Para cuándo estamos? A principios de junio, como el 3, pero hay probabilidad que sea antes. Estoy esperando citas, unas citas ahorita la otra semana para que me confirmen. Ay, Dios. Te va a coincidir con la terminación del semestre. Sí, eso estoy pensando. Estoy pensando como que la última semana va a ser algo complejo. Creo que aprovechemos con los que están. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Esto, como les había dicho el viernes, la idea, digamos, en este mes sería poder dedicarnos como a la parte de la crítica textual, a ver así, digamos, como la teoría, los ejemplos que yo les pueda compartir, por ejemplo de cómo hice el ejercicio en el trabajo de grado de la maestría, para que ustedes se vayan familiarizando con el tema. Y como les había dicho, también digamos, el propósito sería poder hacer ejercicios entre todos aquí en la clase, ¿sí? Pues, digamos, también como para aprovechar el libro de Marcos, no solo conocerlo, sino pues poder aprovecharlo en hacer ejercicios, digamos, como sacándole ese beneficio a la información que nos presentan en el libro. Pero pues para eso también, como les mencionaba, la idea es que podamos participar todos, ¿sí? Pueda estar John, Sara, Daniel, Adriana, Jamie, Mercedes, Henry, María, Josué, todos podamos aportar y participar, ¿sí? No solamente, digamos, por ejemplo, que todos sí lo hagan y yo solo, ni por ejemplo solo con Jamie, o solo con Josué, o solo con Sara, sino con todo el grupo podamos irnos ayudando mutuamente, tanto con lo que ustedes van entendiendo, la información que ustedes tienen, que ustedes puedan investigar también, ¿sí? Porque pues yo les comparto recursos y pues digamos una herramienta que les voy a mostrar y que algunos de ustedes tienen, que son por ejemplo programas como el Whiteboard o el Logos, también nos ayudan mucho en esta búsqueda de información para lo de la crítica textual. Pero pues eso no quiere decir, por ejemplo, que como John Alexander tiene el Bible Words, entonces como yo no lo tengo, pues que John Alexander le haga y yo apago la cámara y el micrófono y que yo le haga solo y si me hago entender, sino yo no lo tengo, pero yo aporto con este otro material, de esto que busqué, con esto que investigué, ¿sí? Para que sea un trabajo en equipo.
porque algo que a veces sí, digamos, y pues a veces también hablando con algunos de ustedes coincidimos en que como que se vuelve un poco frustrante cuando alguien en el grupo sí trabaja, pero otra persona solo apaga la cámara y deja que los demás compañeros hagan el ejercicio, digamos, solos. Entonces, esa partecita sí, pues digamos como que por experiencia propia, yo que ya como que lo viví, pues no quiero que ustedes lo vivan. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en hebreo, yo quería más y hacer más, pero hubo pues el momento en el que el profe me dijo, como el resto del grupo no va avanzando igual que usted, pues lo más fácil es que usted se frene y los demás a ver si avanzan. Y en el fondo uno como que se siente frustrado de yo quiero avanzar y porque el otro no hace, el profe no puede avanzar conmigo solamente. Entonces, a eso es algo que yo no quiero que les pase a ustedes, que ustedes quieran aprender más, pero como que él no va a ser igual porque como mi compañero, mi compañera no está participando, ¿sí? Entonces, por eso como la insistencia de que todos podamos participar, ayudarnos, complementarnos, ¿sí? Que ustedes puedan buscar información que les enriquezca, digamos, esa parte también, o algunos, o por lo menos los que están en Bogotá, también se puedan apoyar en otros recursos que hay aquí en la biblioteca de la universidad, y así de esa manera pues le aportan a los compañeros. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, que yo que tiene el programa aportó esto, pero él no está en Bogotá, y Adriana que sí está en Bogotá buscó este recurso y hizo un aporte adicional, entonces nos complementamos entre todos, ¿cierto? Y no queda solamente que una persona haga y los demás no, sino que todos vamos trabajando. Entonces, esa es la idea que podamos aprovechar para ver, digamos, esa parte, como les decía, de la teoría, de la información que debemos ir conociendo, ejemplos, y aprovechemos pues los recursos que ustedes tienen, ahí, además del libro de Marcos, para decir, miremos este pasaje a ver qué encontramos. Ahora vamos a mirar este otro a ver qué encontramos. Y todo eso les sirva para que cuando ustedes hagan el ejercicio en sus grupitos, en sus parejas o solos, pues ya tengan mucha más idea de por dónde es que tengo que irme o cómo es que tengo que hacer para que no se sientan, digamos, como perdidos, ¿sí? Y pues también teniendo en cuenta eso, yo les comparto esta presentación, que son algunos recursos que nos pueden servir mucho en ese estudio que vamos a ir mirando, que vamos a ir haciendo pues de pasajes de textos bíblicos para mirar, por ejemplo, también la parte de la crítica textual, ¿sí? Entonces, un recurso que podemos utilizar es este que ustedes ven aquí, que se llama Estrella Alan 28. Es una de las ediciones del Nuevo Testamento en griego, ¿sí? De las ediciones críticas, o sea, que tiene el aparato crítico, que tiene el texto bíblico en hebreo, perdón, en griego, y el aparato crítico, de esta manera como está aquí en esta hojita, ¿verdad? La parte más grande es el texto bíblico y las notas a pie de página son el aparato crítico. Entonces, este también nos sirve, por ejemplo, un aporte que nos podría brindar este recurso es que nos ayuda a saber si se añadió una palabra, se quitó, se cambió por una palabra diferente. Porque, por ejemplo, en el libro de Marcos, si ustedes de pronto le han dado una mirada a los que ya lo tienen, ellos señalan las notas del aparato crítico con unos asteriscos. ¿Sí? En cambio aquí, por ejemplo, en el texto bíblico utilizan estos signos como este que está aquí, donde dice voz, que es como un angulito. Esos signos que están ahí, lo ampliamos un poquito para que lo vean. Este signo que está ahí en la palabra voz
es uno de los que utilizan para el aparato crítico. Entonces, como en el libro de Marcos no lo colocaron, pues nos podemos complementar con ese signo para saber si es que se cambió la palabra, si es que se añadió una palabra diferente, si es que se traduce de una forma distinta. Y esa información nos puede aportar mucho pues para los ejercicios de clase y pues para el trabajo que ustedes hagan. Y aquí pues aparece todo el aparato crítico, que esto sí también pues aparece lo comparten en el libro de Marcos. Y nos podemos ir como complementando el uno con el otro para enriquecer pues esa comprensión del aparato crítico. Y este recurso también está aquí en la biblioteca de la universidad, entonces ahí estaría otra opción para poder ir ampliando más esas ayudas que podamos tener en cuenta en nuestros ejercicios que vayamos haciendo. ¿Sí? Este que se llama Greek New Testament también es el Nuevo Testamento en griego con aparato crítico, que aparece, digamos, de esta forma. También está disponible aquí en la biblioteca. Por lo que les decía, los que están en Bogotá, si lo quieren consultar, lo puedan también hacer en algún momento. Entonces, digamos la diferencia de Nestlé Alan y este, ¿cuál es? Que en Nestlé Alan a uno le cuenta, digamos, desde si se cambió un signo, un puntico, hasta si se cambió o se omitió una palabra o una parte de un versículo, digamos, una palabra, una parte grande. En cambio, en el Greek New Testament solamente se enfocan en las variantes más grandes, ¿sí? En lo más, digamos, como significativo. No en que se cambió, no sé, que en un manuscrito terminaba con punto y en el otro manuscrito no. En ese tipo de variantes, digamos, pequeñitas, no las colocan en este Greek New Testament. Entonces, esa es como una diferencia del aparato crítico del uno con el otro. Si ustedes notan, el aparato crítico aquí es más grande, si ven que es como todo este párrafo que está en donde dice inscription hasta aquí donde dice Bob. En cambio aquí en el aparato crítico es más chiquitico, desde donde dice inscription hasta donde dice afín. Entonces es más pequeñito porque incluye menos notas, porque el otro, digamos, entra en más detalles, especifica más información. Este es otro recurso que nos puede, digamos, nos puede aportar en ver cómo también se podría traducir el texto bíblico, porque es un interlineal. Miren, es un interlineal del Nuevo Testamento griego y debajo de cada palabra en griego pues aparece en español una posibilidad de traducción que tiene esa palabra. Entonces nos puede ayudar para saber, la palabra que están omitiendo es esta, que se traduce así, o la palabra la cambiaron, se traducía de esta manera y la cambiaron por esta otra, no venga ya, como que nos facilita un poco esta parte de la traducción, ¿sí? Para ver qué implicación tiene en español. Y pues en las márgenes tiene la traducción de la Reina Valera contemporánea y la Biblia de Jerusalén. Entonces ese también nos complementa pues al momento de analizar el pasaje, de comparar ese pasaje, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía a veces la vez pasada, que les hacía, digamos, la referencia. Hay momentos en los que en una Biblia, digamos, de edición protestante o cristiana, como la Reina Valera, aparece una palabra que en una Biblia de una edición católica, como la Biblia de Jerusalén, de pronto no aparece, o al revés. En la de Jerusalén aparece y en la Reina Valera no. Pero como les decía, no es ni porque los católicos lo quitaron, porque no, sí, o sea, o cosas misteriosas, o cosas así raras, ni porque los cristianos lo quitaron o le cambiaron, sino porque hay diferentes tradiciones y diferentes manuscritos. Entonces, una versión tomó uno y el otro tomó la otra. Y pues lo que vamos a ir mirando en la crítica textual, lo que nos ayuda es a saber
cuál texto sería más cercano a la manera como se veía el texto originalmente, ¿sí? Para poder tener una conclusión más, digamos, con un argumento más válido, que no el de decir es que esos cristianos le quitaron, es que esos católicos le añadieron, sino pues ya tener un fundamento más desde los manuscritos, desde la crítica textual, de ver por qué el texto aparece de esa manera en esa edición del texto bíblico, ¿sí? Este otro recurso es un diccionario exegético, se llama. Y pues digamos qué diferencia tiene, por ejemplo, si lo comparamos con el diccionario que ustedes tienen para buscar el vocabulario, que el diccionario que ustedes tienen, digamos, solo muestra, por ejemplo, logos. Se puede traducir palabra, verbo, acción. En cambio, este diccionario empieza a especificar, por ejemplo, Juan utiliza la palabra logos de esta manera. Por ejemplo, supongamos que Lucas lo utiliza, entonces Lucas utiliza la palabra logos de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento el logos se entendía así y así. En la literatura extrabíblica o en la filosofía, el logos lo entendían de esta y esta manera, ¿sí? O sea, nos complementa con más información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta imagen que les comparto, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de la palabra Abba, vean todo lo que tiene. Toda la página es de solo la palabra, ¿sí? Que se puede traducir como padre, qué sentido tiene en arameo, en la literatura cristiana primitiva, cómo utiliza la palabra Abba el apóstol Pablo, cómo utiliza la palabra el Señor Jesús cuando pues hace referencia al Padre. Entonces, este diccionario amplía más el entender un término, cómo se debería de comprender, qué sentido tiene, qué implicación tiene esa palabra. Entonces, lógicamente, pues nos ayuda a complementar. Aunque el manuscrito tenía esta palabra, pero en otro manuscrito aparece una palabra diferente. Pues venga, la buscamos a ver qué sentido tiene una palabra, qué sentido tiene la otra y por qué pudo haberse dado ese cambio, por qué pudieron dar esa variación en algún manuscrito. Entonces, esos recursos también nos van complementando esa información, ¿sí? Este sería otra herramienta que podemos utilizar. Esta se llama sinopsis de los evangelios, ¿sí? La sinopsis de los evangelios lo que hace es que nos presenta los evangelios sinópticos de esta manera, para ver en una sola página cómo aparece Marcos, cómo aparece Mateo, cómo aparece Lucas, y si Juan hace mención de un texto bíblico, digamos que tenga como paralelo con un sinóptico, también aparece con Juan. Y pues, ¿para qué nos ayuda esto? Para comparar, digamos, por ejemplo, un ejemplo, a veces los cambios en los manuscritos se dan es porque Marcos lo presenta de una manera y Lucas estaba presentándolo de una manera diferente. Pero el copista quería como hacer que los dos textos fueran similares. Entonces, presenta una parte que estaba en Marcos, pero que originalmente Lucas no la tomó en cuenta. Entonces, hacer esa comparación nos puede ayudar para eso, para decir, aquí se dio este cambio porque Marcos estaba hablando de, no sé, por ejemplo, que iban 5 discípulos. En cambio, Lucas dice que no eran 5, sino que eran 3, pero en un manuscrito un copista colocó que era 5 para que fuera similar a como estaba en Lucas, a como estaba en Marcos. Entonces, ese tipo de, digamos, de comparaciones también nos puede ayudar a complementar las conclusiones, lo que nosotros podamos ir encontrando de esta información que nos van presentando en el aparato crítico. Entonces, por eso este recurso también nos puede servir mucho, nos puede ser muy útil. Y si ustedes se dan cuenta aquí abajo, pues también tiene notas como estilo aparato crítico.
que pueden aportarnos pues información a comprender ese pasaje, entender lo que se nos está presentando en ese pasaje del texto bíblico, ¿sí? Que pues como mencionaban en la entrevista que le hicieron a los autores del texto de Marcos, o sea, el libro de Marcos que vamos a mirar, ellos hacían mención de, por ejemplo, el tema de los padres de la iglesia, de los manuscritos, digamos, las diferentes tradiciones. Entonces, en el aparato crítico muchas veces también van presentando eso, lógicamente, digamos, como de forma abreviada, pero en el libro de Marcos ellos lo colocaron como más amplio, ¿sí? Como que lo complementaron, entonces por eso nos vamos apoyando en los diferentes recursos para ampliar la información que podemos tener para entender ese pasaje bíblico que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, esa parte para que la tengan en cuenta. Este es un comentario que este autor, Bruce Metzger, le hace al aparato crítico de los textos bíblicos, ¿sí? Lógicamente, pues, la idea no es solamente quedarse con el comentario que él presenta, porque pues es muy, o sea, digamos, busca ayudarnos a entender lo que el aparato crítico dice, no en todos los versículos, sino como en los más significativos, pero también es una ayuda para ver cómo podemos entender esas notas, cómo las podríamos explicar nosotros, cómo nos ayudaría a darle más sentido a esa información que aparece en el aparato crítico. Entonces, otro recurso que nos puede servir muchísimo al momento de estudiar ese texto bíblico. Y estos sí son los programas que sirven para el computador. Entonces, si Dios nos da vida, el viernes, si algo también les voy mostrando cómo se utilizan estos programas pues para el estudio que vamos a hacer, ¿sí? Para que nos sirvan de herramienta y nos sirvan de guía para complementar nuestro estudio, ¿sí? En este caso, pues el Bibleworks viene en inglés, pero no es, pues digamos, no es tan difícil de entender como las noticas que va mostrando, porque esto, pues la muestra como de una forma clara, que a pesar de que esté en inglés, como que uno las puede entender fácil. Y en este programa podemos encontrar los textos en griego, el aparato crítico para irnos, pues digamos, identificando los signos que aparecen en él. Entonces va a ser otra herramienta que nos puede servir mucho para esos ejercicios que vamos a ir realizando pues en nuestras clases, ¿sí? Este otro se llama Libronix y pues este también tiene diccionarios, comentarios que nos pueden ayudar a complementar pues el comentario que nosotros hagamos de ese estudio del aparato crítico que estemos mirando. Y este otro programa que se llama Logos, también, por ejemplo, nos presenta toda la lista de manuscritos, de papiros, en qué fechas se ubican, qué textos bíblicos tienen, que esa información nos sirve muchísimo para el aparato crítico, porque pues uno de los, digamos, de las cosas que vamos a ver es que entre más antiguo y entre más completo es el manuscrito, más fidedigno es. Entonces, esa información que encontramos de que, este manuscrito, este papiro es del año 200 después de Cristo, en cambio este del siglo XV, entonces nos va a servir mucho para saber cuál es lo más cercano al texto original. O, este manuscrito tiene solamente los evangelios, en cambio el otro tiene los evangelios, las cartas de Pablo y Apocalipsis. Entonces ese manuscrito está más completo que el otro. Y esos datos es importante tenerlos en cuenta porque nos van a servir mucho
para saber, como les decía, pues cuál texto sería el más cercano a cómo aparecía, a cómo sería, digamos, la versión del texto original, ¿sí? La manera en que aparecía originalmente el texto bíblico. Sí, yo, señor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es posible, existirá la posibilidad de que haciendo este tipo de estudio, digámoslo así, profundo o profundizando un poquito más, se lleguen a encontrar errores? Por ejemplo, en la versión más común que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, que es la que más se usa. ¿Es Pues, posible que haya algún error, digamos, que cambie el sentido de la frase o lo que se quería decir? O sea, que sea un error realmente. pues lo más, o sea, así como de lo que yo he visto es esto, pues de pronto pasajes que no aparece alguna parte en un texto, o sea, en un manuscrito y en otro manuscrito sí aparece, pero son como partes que no, como que no cambian el sentido del texto. O sea, no es como que, uy, si se lo quitan, o sea, que si esto no estuviera, como que esta doctrina se quedaría sin fundamento, o esto que yo creía, como que, uy, ahora que aquí, como tambaleando o algo así, que yo haya visto, no, señor, no hay así como esos cambios que uno diga, uy, esto como así que no, no, casi siempre es como lo que les mencionaba de Marco lo presentaba de esta manera y Lucas tenía la intención de mostrarlo de otra forma, pero el copista, como tenía presente lo de Marcos, pues como que trató de que los dos textos quedaran de la misma forma. Y por eso aparece algo que originalmente no aparecía en Lucas, pero sí aparecía en Marcos. Por ejemplo, a veces también está tratando de explicar algo que en ese momento no era, digamos, claro. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje donde dice que la primera persona que entrara al agua era sanada, que porque un ángel bajaba y tocaba el agua y el primero que entrara se sanaba. Hay manuscritos en donde la parte del ángel no aparece, ¿sí? Manuscritos más antiguos. Entonces, por ejemplo, un criterio que tienen en cuenta es el texto que esté menos explicado y sea más antiguo, es el más, como digamos, el más fidedigno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, las personas que estaban más cercanas a esa época no necesitaban que les explicaran por qué el primero que entrara al agua era sano, sino que ellos ya sabían qué pasaba. En cambio, una generación después ya no conocían por qué eso sucedía así. Entonces, el copista lo que trata es de aclarar, como si, digamos, dijera, les voy a contar por qué sucedía eso. Y agregar una parte donde dice lo del ángel. Pero pues digamos, si ustedes notan, si lo del ángel no se menciona en el texto bíblico, no, o sea, como que no es, si el ángel está, mi fe sí se mantiene, y si el ángel no está, como que no, sino que el sentido del texto y el propósito del texto pues como que no se ve afectado por esa variación o ese cambio que pudiera haber allí en esa mención del ángel, por ejemplo. Entonces, pues, según lo que he ido viendo, es más que todo en ese sentido, como de aclarar algo, como de querer, como los lectores de este momento no saben por qué esto era así. Entonces, les voy a dar una aclaración para que ellos lo entiendan y eso de pronto empezó como a pasarse como si ya no fuera un comentario, sino fuera parte del texto bíblico, como que se fue, como que otra persona, por ejemplo, yo hice ese comentario y Josué iba a hacer un una copia nueva y no hizo como la aclaración, este es el texto y este es el comentario de John, sino que se fue como incluyendo
y él lo colocó todo en una misma fila. Y entonces cuando lo iban a mirar, era como si todo el texto y el comentario fueran todo parte del mismo manuscrito, ¿cierto? Como si todo fuera parte del mismo documento. Entonces, más que todo es como en ese sentido que hay esas observaciones, esas menciones, ¿sí? O a veces, pues de pronto hay algunas palabras que cambian, digamos, de que se entienda, por ejemplo, que estaba en singular y en otro manuscrito aparece en plural, o detalles así como también de la ubicación, ¿sí? Por ejemplo, que dice que Jesús estaba en una Betania, y en otro texto dice que no era Betania, sino era Betsaida, ¿sí? Como ese tipo de datos que van variando, pero así como esos grandes de estilo como video de mensaje oculto que nadie había descubierto, o algo así como digamos que sea impactante de cuanto a la fe, creo que no, no señor, no, yo. Y eso es lo que Vale, profe, gracias. vamos a ir mirando, ¿sí? Vamos a ir mirando esos ejemplos para ver por qué aparecen de esa manera, ¿sí? Por qué pudo haberse dado ese cambio, ¿sí? Porque aparece una palabra cuando el texto se emitió, y pues todos estos recursos que les sigo mostrando nos van como complementando para entenderlo muchísimo mejor, para no solamente quedarnos con el pedacito, sino poder como complementarlo y entenderlo mucho mejor y pues así también cuando vayamos a compartirlo, pues esté más amplio las observaciones que podamos hacer de ese pasaje que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, esas herramientas, pues muchas están aquí en la biblioteca y otros sí, pues recursos pues para que ustedes los tengan de referencia, o si de pronto ustedes los van mirando y los encuentran digital y se lo pueden compartir a sus compañeros, ¿sí? Algunos de estos yo pues que los tenía, se los he compartido en algún momento también a ustedes. Entonces, por eso lo que les decía, vamos complementándonos con los recursos que tiene Josué, los recursos que tiene Merced, lo que tiene Adriana, lo que tenga John, y entre todos vamos aprendiendo pues de lo que encontramos ahí en el aparato crítico, ¿sí? Y nos vamos apoyando mutuamente. Entonces, ahí está. Esto ya se los compartí en la plataforma para que ustedes lo puedan tener a la mano y los puedan mirar. Y pues como les decía, si Dios nos da vida, también les voy a mostrar pues estos programas, cómo se podrían aprovechar para esta parte, pues tanto para el estudio que ustedes hagan y su ejercicio, como para lo que vayamos mirando en la clase. ¿Listo? Por ejemplo, otra cosa que también podemos hacer es que pues ustedes digamos ya saben qué texto quieren estudiar cada uno de Marcos, ¿cierto? O cada pareja. Pues, y pues digamos esto los tengamos a un ladito para que sea el texto como personal. Pero podamos proponer, yo quiero mirar este versículo que me llama la atención, si tiene notas del aparato crítico, que lo estudiamos. Entonces, por ejemplo, en una clase miramos un texto que proponga John y uno que propuso Daniel, y en otra clase miramos uno que proponga María, uno que proponga Mercedes. Con eso ustedes también pues pueden ir mirando o sea, como que es más, genera más interés porque es un texto que yo quiero mirar también, que yo quiero como conocer esta nota, como que qué es lo que nos está indicando, que si hubo un cambio, que si se añadió, que si se quitó, venga, miramos por qué pudo ser. Y entonces para que de pronto también piensen, aparte del texto que ustedes escogieron para estudiar, o algún pasaje para que podamos mirar como
para los ejercicios en clase y nos digamos, enfocando en esos pasajes en específico. Pues en ese caso sí tocaría de Marcos para que pues podamos tanto aprovechar el libro como sea más fácil pues tener el aparato crítico, por lo menos en el libro, para que todos los compañeros puedan, digamos, aportar en ese sentido. ¿Listo? Entonces, para que vayan de pronto pensando ese pasaje que les gustaría mirar en las clases, en los ejercicios que vayamos haciendo. ¿Listo? Entonces, si Dios nos da vida, pues nos vemos el viernes para ir compartiendo lo de la crítica textual, los ejemplos, y vayamos pues como adentrándonos en esta parte de este estudio del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, que Dios los bendiga y gracias a todos, que estén muy bien, que descansen. Chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe, gracias. Dios lo bendiga. Perdón, profe. Gracias, Chao. profe.